Buenos días. Eh, ahora vamos con un nuevo capítulo donde vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. Entre ellas vamos a hablar de las medidas numéricas. Como ya sabemos en el capítulo anterior, lo que tratamos también fue la estadística descriptiva, pero enfocada en otro ámbito, en lo que se estudió lo que son las presentaciones tabulares y las gráficas para resumir lo que son los datos. Y en este capítulo lo que se va a presentar son varias medidas numéricas que van a proporcionar otras opciones para resumir los datos. Vamos a empezar con otras medidas numéricas, como ya estábamos mencionando, para conjuntos de datos que constan con una sola variable. Si el conjunto de datos consta de una variable, empleará estas mismas medidas numéricas para cada una de las variables por separado. Sin embargo, en el caso de que sean dos variables, estudiará también medidas de la relación entre dos variables. Bueno, vamos a empezar. Si se van a presentar medidas numéricas de localización, que es la primera que vamos a estudiar. Entonces, empezamos. Las medidas de localización. Entre las medidas de localización, se calcula, si estas medidas se las va a calcular con los datos de una muestra, que se llaman estadísticas muestrales, y si estas medidas se calculan con datos de una población, se va a llamar parámetros poblacionales, y en inferencia estadística, el estadístico muestral se lo va a conocer como estimador puntual. Y esto es para dar como que una introducción a lo que son las medidas de localización. Dentro de las medidas de localización encontramos una de las medidas muy importantes, que es la media. Y la media es una medida de localización más importante o valor promedio en una variable. Una media también va a proporcionar una medida de localización central dentro de los datos. La media también, prosiguiendo con una vez que ya proporciona la media la localización central de los datos, si los datos de una muestra, la media es, si los datos de una muestra la media es, se denota X. Si los datos son de una muestra, la media se denota de X, pero si los datos son de una población, la media se va a denotar con la letra U. Bueno, en esta parte de los datos va a servir para diferenciar un poco, porque como ya sabemos, la muestra es una parte de la población, y la población es todo un ámbito donde estamos estudiando. Por decir, la población sería una universidad y la muestra sería cada facultad. Entonces a eso nos referimos. La muestra, por ejemplo, la facultad, la vamos a señalar con se denota X. Y los datos de la población, que es la universidad, la vamos con la U griega. También otra de las medidas de localización es la mediana. La mediana es la medida de locación más empleada cuando se trata de ingresos anuales y valores de propiedades, debido a que la media puede inflarse por unos cuantos ingresos o valores de propiedades muy altos. En tales casos, la mediana es la medida de localización central preferida. ¿Por qué es la más preferida? Porque cuando se trata de buscar una medida para realizárselo, esto más se lo hace dentro de lo que es las empresas, porque las empresas trabajan más numéricamente, trabajan trabajan más con la estadística, y la media es como que muy pequeña, abarca muy pequeñas propiedades y no se vale ingresar muchos más valores. Es por eso que la mediana se la utiliza en esta. Es porque cuando la mediana es otra medida de localización central. Es el valor de en medio en los datos ordenados de menor a mayor. Es por decir, si tengo unos datos ordenados, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos ordenando de menor a mayor.
¿Y cuál es la media? Nos dice que la media es el valor de en medio. Y el valor de en medio, entonces, es 5. Entonces esa vendría a ser la media. Cuando la cantidad de... Aquí tenemos una comparación que nos dice de la media. Si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor de en medio. Solo si el número de observaciones es impar. La mediana es el valor de en medio. Pero si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de las dos observaciones de en medio. Es decir, el promedio vamos a sumarlos y a dividirlos, entonces eso vendría a ser nuestra mediana. Pero siempre y cuando, como nos dice el ejemplo, si el número de observaciones es par. Si es impar no hay problema, sería la mediana el valor que tiene en medio mismo. Por ejemplo, digamos que aplicamos esta definición para calcular la mediana del número de alumnos en un grupo a partir de una muestra de 5 grupos de universidad. Los datos se ordenan ascendentemente. Por ejemplo, tenemos el 32, el 42, el 46, 46 y 54. Con el n, que es igual a 5, es impar. La mediana es el valor de en medio, nos dice, como ya estábamos explicando anteriormente. De manera que la mediana es el tamaño de los grupos. El año de los grupos es 46. ¿Por qué tenemos n es igual a 5? Porque tenemos 5 números. Tenemos 5 números. ¿Y qué nos decía anteriormente? Si el número de observaciones es impar. Entonces tenemos un número impar. Entonces, de manera que la mediana del tamaño de los grupos es 46. 46, ¿por qué? Porque es el valor de en medio. Entonces, como tenemos un número de impar, no tenemos que realizarle nada, sino que tomar el valor de en medio. Ahora, aún cuando tengamos un conjunto de datos, hay dos observaciones cuyo valor es 46. Al poner las observaciones en orden, ascendentemente se toman en la consideración todas las observaciones. Bueno, eso es en cuanto a la mediana. La moda. La moda va a ser la tercera medida de localización. La moda se va a definir como sigue a continuación. La moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia. ¿Por qué se presenta con mayor frecuencia? Porque para lo que es ilustrar y cómo identificar la moda, se considera la muestra del tamaño de los 5 grupos de la universidad, como ya dijimos en el ejemplo anterior. El único valor que se presenta más de una vez es el 46. La frecuencia con que se presenta el valor es 2 veces. Entonces ahí ya estamos hablando de lo que es la moda. Por lo que el valor con mayor frecuencia entonces es la moda. El valor con mayor frecuencia es el 46. ¿Y cuántas veces se presenta? 2 veces. Entonces ese es el valor de la moda. Ahí es cuando hablamos de moda. Entonces, hay situaciones en que la frecuencia mayor se presenta 2 o más valores distintos. Es decir, podría ser 3 veces 46 o podría ser 2 veces el 32. Cuando esto ocurre, hay más de una moda. Si los datos contienen más de una moda, se dice que los datos son bimodales. Cuando vamos a presentar más de una moda, quiere decir que los datos van a ser bimodales. Si contienen más de 2 modas, son multimodales. En los casos multimodales casi nunca se da la moda. ¿Por qué? Porque dar 3 o más modas no resulta de mucha ayuda para describir la localización de los datos. Tenemos también otra medida de localización que son los porcentiles. Y un porcentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va del menor a mayor, como tenemos aquí, que va a ir los datos de menor
a mayor valor de los datos. El porcentil P es un valor tal que por lo menos P% de las observaciones son menores o iguales que este valor y por lo menos 100 menos P% de las observaciones son mayores o iguales a este valor. En los conjuntos de datos que no tienen muchos valores repetidos, el porcentil P, como ya dijimos, va a dividir a los datos en dos partes. En cerca de P, que es el porciento de las observaciones, tienen más valores menores que el percentil. Y P aproximadamente va a ser 100 menos P. El porciento de las observaciones tienen valores mayores que el percentil. El percentil se define, como ya lo dijimos hace un momento. Otra medida de localización son los cuartiles. Los cuartiles son puntos de división. Los cuartiles solo son percentiles determinados, así que los pasos para calcular los percentiles también se emplean para calcular los cuartiles. Como ya lo dijimos anteriormente, regresamos en el paso anteriormente, esta es la manera de cómo calcular los percentiles, el cómo vamos a representarlo. Entonces los cuartiles es nada más eso, los pasos para calcular. Tenemos otra de las medidas dentro de las estadísticas numéricas, es la medida de variabilidad. La variabilidad en los tiempos de entrega va a producir lo que es incertidumbre en planeación de la producción. Los métodos que se van a presentar en esta sección ayudan a medir y entender lo que es la variabilidad. Y la variabilidad, como la palabra lo dice, son variantes. Son datos que van a ir variando de acuerdo a lo que de lo que se está tratando o a lo que se está enfocando. Y algunas medidas de localización suelen ser útil considerar las medidas de variabilidad o de dispersión. Y tenemos también dentro de las medidas de variabilidad, como ya dijimos, que las medidas de localización suele ser útil considerar las medidas de variabilidad o de dispersión. En esta parte vamos a hablar sobre lo que son los rangos y el rango es la medida el rango es la medida de variabilidad más sencilla. El rango se va a calcular, va a ser el valor mayor menos el valor menor. Eso se basa en lo que es el rango. Tenemos el rango intercuartilítico, una medida que no es afectada por los valores extremos. Tenemos también lo que es la varianza, y la varianza es una medida de variabilidad que utiliza todos los datos. Esta se basa en la diferencia entre el valor de cada observación, por ejemplo XY, y la media. La media, como ya hablamos anteriormente, que es el valor. La varianza sirve para comparar la variabilidad de dos o más variables. Esta es una de las medidas muy importantes en la que se utiliza estadísticamente hablando para poder tratar de lo que es la variabilidad. También tenemos lo que es la desviación estándar. Esta se va a definir como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Todas este tipo de variabilidad van, como por así decirlo, van de la mano. Puede una depender de la otra, pero no siempre va a ser así. Tenemos el coeficiente de variación, que es una medida relativa de la variabilidad que mide la desviación estándar en relación con la media. Estas medidas de coeficiente de variación van a tratarse más de las relaciones nomás entre unas medidas y las otras. Bueno,
hablando un poquito más de la desviación estándar, la desviación estándar suele usarse como medida del riesgo relacionado con una inversión de acciones o fondos, por decir así como un ejemplo. También tenemos otra medida que es el análisis exploratorio de los datos. El análisis exploratorio de los datos es muy importante dentro de la estadística descriptiva, porque recuerde que el análisis exploratorio de los datos lo que va a permitir es usar operaciones aritméticas muy sencillas y representaciones gráficas fáciles de dibujar para resumir los datos. Como en el capítulo 2, lo que se introdujeron fue el diagrama de tallos y el de hojas. Como nos podemos dar cuenta, una técnica para el análisis exploratorio de los datos, que el usar esos tipos de diagramas, como nos dice que es dibujar y hacerlo de forma sencilla, es muy importante para el análisis exploratorio de ellos. Como ya en esta sección, para continuar con el análisis exploratorio de los datos, se van a considerar los resúmenes de 5 números y lo que son los diagramas de cajas. ¿Qué es el resumen de 5 números? Esto solo en el resumen de 5 números se usan los 5 números siguientes para lo que es resumir los datos. Primero tenemos el valor menor. Segundo, vamos a el primer cuartil, que es Q1, cómo se los representa estadísticamente. La mediana, que es Q2. El tercer cuartil, que es la Q3, y lo que es el valor mayor. En este resumen de los 5 números es mucho más fácil identificar o tener todos los datos que estamos buscando dentro de estadísticamente hablando, para obtener lo que son los datos. La manera más fácil de elaborar un resumen de 5 números es, primero, colocar los datos en orden ascendentemente. Luego, hecho esto, es fácil identificar el valor menor, los 3 cuartiles y el valor mayor. Entonces, este resumen de 5 números es muy importante tenerlo en cuenta al momento de ya tener o elaborar los datos, o para ya tener los datos ordenadamente. Como nos dice el tema, nos dice que es el análisis exploratorio de los datos, vamos a hablar también aquí de lo que son el diagrama de cajas. Y un diagrama de caja no es más que un resumen gráfico de los datos con base al resumen de 5 números. Entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de caja, donde tenemos el límite inferior, el límite superior, la mediana, como ya hablábamos anteriormente. Tenemos el valor menor, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor mayor. Tenemos primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el límite superior o mayor. Estas son las observaciones, y es de esta manera donde nosotros vamos a poder tener los datos más rápidamente, solo elaborando este resumen de 5 números. Pero como ya lo dijimos anteriormente, tienen que ir ordenadamente para que sea mucho más fácil encontrarlos. También tenemos lo que es las medidas de la asociación entre dos variables. Hasta ahora se han examinado métodos numéricos que resumen datos en una sola variable. Con frecuencia los administradores o quienes toman las decisiones van a necesitar conocer la relación entre las dos variables. En esta sección se presentan la covarianza y la correlación. Estas como medidas descriptivas de la relación entre dos variables, porque estas dos medidas son las que se utilizan más o las que se asemejan más para poder identificar lo que son las dos variables. Tenemos lo que es la covarianza.
La covarianza se la muestra de tamaño, por ejemplo, en n observaciones tenemos la covarianza, la muestral, donde se define que es una medida de la asociación literal entre dos variables. Solo es una medida entre una variable y otra variable. Tenemos la interpretación de la covarianza, tenemos la covarianza que dijimos que es la asociación, y vamos a interpretar la covarianza que nos va a permitir considerar que, como ya dijimos, la covarianza es algo muestral, es como una muestra para realizar lo que son diagramas de dispersión. Tenemos el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es también algo muestral, pero este va a proporcionar un estimador del coeficiente correlacional, pero poblacional. Notemos que la varianza nos dice que es algo muestral, entonces el coeficiente de correlación va a ser el poblacional. Interpretando estas medidas, lo que se va a considerar en la interpretación es que se va a considerar la ilustración en el concepto de la relación positiva perfecta. También va a ser como un diagrama de dispersión, porque se trata de las mismas medidas de dos variables y que se van a presentar relaciones entre variables con base a los datos que se van a mostrar. La media ponderada y el empleo de los datos agrupados. La media ponderada se trata de calcular lo que es, o sea, si los datos van a provenir de una muestra, entonces vamos a realizar alguna ecuación para poder calcular y proporcionar la media ponderada, pero que sea muestral. Si son de una población, esto va a sustituir por la denotación que antes hablamos de la denotación X en otra ecuación, y se va a obtener lo que es la media ponderada poblacional. Eso sí, lo basamos en la población, pero también, como ya dijimos, se lo puede basar en la muestra. Entre los datos agrupados, nótese que en la mayor parte de los casos, las medidas de localización y variabilidad se van a calcular mediante los valores individuales de los datos. Entonces, sin embargo, otras veces solo se tienen datos agrupados o datos en una distribución de frecuencias. En la argumentación siguiente se muestra cómo usar la fórmula de la mediana ponderada para poder aproximarse a la media, a la varianza y a la desviación estándar de datos agrupados. Entonces, como ya hablamos anteriormente sobre la varianza, los datos agrupados, de la covarianza, de la desviación estándar, entonces todas estas partes de aquí son que van a depender en algún momento unas de las otras para poder ser realizados y poder encontrar los datos más fácilmente. Entonces, al calcular lo que son los datos estadísticos agrupados, se usan los puntos medios de las clases. ¿Para qué? Para aproximar los valores de los datos de cada clase. Por tanto, los estadísticos descriptivos de datos agrupados aproximan las estadísticas descriptivas, que se van a obtener si se usaran los datos originales. En consecuencia, es más recomendable calcular los estadísticos descriptivos con los datos originales y no con los datos que van a ser agrupados, siempre que sea posible. No siempre se van a poder utilizar los datos originales. En otras ocasiones se van a tener que utilizar los datos agrupados. Eso es como comentario.
En este capítulo se presentaron varios datos estadísticos que sirven para resumir lo que es la localización, variabilidad y la forma de distribución de un conjunto de datos. A diferencia de los procedimientos gráficos que hablamos anteriormente, las medidas presentadas resumen lo que son los datos con valores numéricos. Cuando dichos valores numéricos se obtienen de una muestra, son llamados estadísticos muestrales. Cuando se obtienen de una población, son parámetros poblacionales. Eso es en cuanto a lo que es la estadística descriptiva, pero ya no con gráficos, sino hablando numéricamente. Hace rato no nos quedó claro lo que era el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es una medida de variabilidad relativa que se va a obtener al dividir la desviación estándar entre la media y multiplicando el resultado por 100. También la varianza, como dijimos covarianza, entonces hablamos de varianza, es una medida de variabilidad que se basa en los cuadros de las desviaciones de los datos respecto a lo que es la media. Bueno, y esto ha sido todo por el capítulo 3 que nos hablaba de la estadística descriptiva. Gracias.